Quiero invitarles que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 20. Hoy hablamos bajo el tema el pecado de María. Éxodo 15, 20 y 21. Cuando lo encuentren me dice amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y María, la profetisa. ¿Alguien puede decir conmigo la profetisa? María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Podemos decirlo juntos: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Delante de tu presencia estamos y pedimos tu bendición sobre este lugar. Usa mi vida, Señor, como un instrumento en tus manos. Bendice tu pueblo en esta noche, oh Dios. La gloria de todo lo que ocurra en este lugar será tuya, porque solo tú mereces la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. María, Moisés y Amram María, Moisés y Aarón eran hijos de Amram. Dice la Biblia en Números 26, 59 que la mujer de Amram se llamó Jocabed. Por cierto, era tía de Amram. Era hija de Leví y nació en Egipto. Y Jocabed dio a luz a estos tres: Aarón, Moisés y María. Los tres crecieron en tiempo de esclavitud egipcia. Siendo María una niña, una joven, nació Moisés. Moisés nació bajo sentencia de muerte. Faraón había dado instrucción a las parteras que todo varón que naciera debía ser muerto. Pero Jocabed escondió a Moisés todo el tiempo que le fue posible. Y cuando ya no pudo esconderlo, hizo una barquilla de juncos y puso a su criatura sobre el río Nilo. Y esa mañana la hija del faraón salió al río y escuchó el llorar del niño, y se lo trajeron. Y María, que había corrido tras el niño, ofreció a la princesa el servicio de una nodriza, y ésta estuvo de acuerdo. Así que la madre de Moisés se encargó de cuidar a esta criatura, que creció en el palacio con todos los privilegios del hijo de la hija del faraón. Esteban, antes de ser apedreado, dijo en Hechos 7:22: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Era poderoso en sus palabras y poderoso en sus obras. De 40 años era Moisés cuando salió y vio que un egipcio oprimía a un israelita, y quiso vengar la opresión y mató al egipcio. Tuvo que irse al exilio
a pasar la escuela de Dios en el desierto. 40 años para poder graduarse como el hombre más manso de sobre la faz de la tierra. Pero a los 80 años de edad, Dios le llama desde una zarza ardiendo y hace de Moisés el caudillo libertador de Israel. Este vuelve a Egipto para encontrarse con un rey a quien Dios ha endurecido su corazón con un propósito. Dios dejó caer 10 plagas sobre Egipto para que éste dejara ir al pueblo. Y el pueblo salió hacia la libertad. Nunca habían experimentado la libertad. Por 400 años esta generación no sabía lo que era estar libre, porque por 400 años habían sido esclavos y solo conocían hacer ladrillos y el látigo que surcaba sus espaldas. Pero Dios los liberó. Dice Miqueas 6:4: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. En Éxodo Dios muestra su poder redentor. No hay nada ni nadie a quien Dios no pueda liberar, porque Dios es todopoderoso. Redención es comprar de nuevo a un esclavo y librarle de su mala situación. Y Dios redime al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Y pone sus ojos en estos 3 niños, hijos de Jocabed. Moisés, el mediador del Antiguo Testamento, el hombre de Dios que en el monte Sinaí recibe la palabra de Dios, caudillo libertador. Aarón, que viene a ser el primer sumo sacerdote, que es una figura, un simbolismo de quien ahora es para nosotros Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote que está en la presencia de Dios, que no se presenta con sangre ajena como lo hizo Aarón, sino que se presenta con su propia sangre. Y María, profetisa, hermana de Moisés y de Aarón, que era una vocera de Dios, tenía ese ministerio de traerle palabra al pueblo en nombre de Dios. Lo que hemos leído en su contexto, después que habían pasado el Mar Rojo, lo cruzaron en seco y vieron cómo Dios destruyó a las tropas del ejército egipcio. Moisés cantaba el himno de victoria, dando la gloria a Dios. Un himno que debemos escribir cada uno de nosotros, porque en algún momento de tu vida pasaste, estás pasando o pasarás por tu Mar Rojo. Pero Dios te sacará a la otra orilla, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque Dios es poderoso. Tú también cantarás tu canto de victoria. Y María, después de oír a Moisés cantar, toma el pandero y ella va danzando y dirigiendo a todas las mujeres que van en pos de ella, danzando y cantando. Quiero que por favor haga números. Si iban por lo menos 600,000 hombres de a pie, ¿cuántas mujeres irían? Esa era la danza de la libertad, danza que Israel jamás había danzado. Era la danza del agradecimiento a Jehová por el milagroso paso
por el Mar Rojo, lo pasaron en seco. Vieron la gloria de Dios. Dios le había dicho a Moisés: mira los ejércitos del faraón, míralos bien, porque nunca más lo volverás a ver. Cuando Dios pelea tus batallas, nunca más volverás a ver a tus enemigos, porque Dios pelea por ti. Hay una gran diferencia entre celebrar y adorar. La celebración en el Antiguo Testamento se registra en forma ocasional, por lo tanto no debe ser como un patrón para nuestro servicio. Hay tiempo para celebrar y hay tiempo para adorar, pero todo lo que se haga, sea celebración o adoración, todo debe ser hecho para la gloria de Dios, porque Él nos hizo, porque Él nos bendice, porque Él nos guía. La adoración apunta a elevar el alma al trono de Dios. Y nuestro Dios siempre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en este momento? Abre tus labios. Dale al Señor fruto de labios que confiesen la grandeza de su nombre. Dios es grande, grande, grande. Es todopoderoso, es glorioso, maravilloso, precioso, majestuoso, santo, santo, santo. Es el león de la tribu de Judá. Es el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Nunca dejes de alabarle. Alábale, adórale en el templo, adórale en el auto, adórale en la casa, en el trabajo, en la escuela. Adora el nombre del Señor. La celebración se conecta más con la cultura. Y si Dios nos da una gran victoria, hay que celebrar. Estoy viendo que en julio se celebran los 25 años de la radio. Hay que celebrar. Porque no todas las radios cumplen 25 años. Porque Dios ha sido bueno durante este tiempo. Porque Dios ha sido fiel. David celebró cuando llevó el arca de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Dice la narrativa bíblica que llegó David y movieron el arca 6 pasos. Y después de movidos 6 pasos, él pidió que se detuviera el arca y presentó sacrificio y presentó ofrenda a Jehová como parte de esa gran celebración. Y luego dice que David, terminado el sacrificio, danzaba con toda su fuerza delante de Jehová mientras llevaban el arca. El arca la llevaban con júbilo y con sonido de trompeta. Había algarabía en el pueblo. El arca que se había mantenido en casa de Obed-edom y que había sido el causal de la bendición de Dios sobre su casa, ahora es trasladada a la ciudad de David. Y David danzaba, y Mical, la hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey que danzaba, que saltaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Y dice la palabra que cuando le vio, le dijo sarcásticamente: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Y David le dijo a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez. Seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Regresamos al desierto. María está danzando con las miles y miles de mujeres.
Y también cantaba respondiéndole a Moisés: cantad a Jehová porque se ha engrandecido en extremo. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Es que después de una gran victoria, después de un periodo depresivo como lo es la esclavitud, después de haber estado atados a un sistema que no les permitía vivir libres, darle la gloria a Dios, ahora se encuentran en victoria. Y es que Dios es el único que puede hacer eso. Conversaba esta mañana con un joven pastor. Me decía este joven que él ha hecho de todo, ha usado drogas, alcohol, ha usado la pega, ha estado oliendo pega. Venía de un mundo bajo, venía de un mundo donde era una marioneta del diablo, hasta que llegó Jesucristo, rompió las cadenas y le hizo totalmente libre. Eso solamente Dios puede hacerlo. Solo Dios puede romper las cadenas y dar la libertad total al ser humano. Dios es el único que cambia nuestro lamento en baile. Dios es el único que nos ciñe de alegría. Dios es el único que devuelve el tiempo perdido. No importa cuánto tiempo el diablo te estuvo torturando, atado a pasiones, a conductas que no agradaban a Dios, Cristo rompió esas cadenas. Y si has venido esta noche en una conducta de enemistad con Dios, quiero decirte: puedes ser libre, puedes recibir la libertad esta noche, porque Jesucristo ha dicho: el que el Hijo os libertare será verdaderamente libre. Y puedes disfrutar la bendición y el gozo de Dios sobre tu vida. Si María era una cantora, era una adoradora, era una profetisa diríamos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que falló? ¿Por qué pecó contra Dios? Números 12:1 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. María movía la lengua como el agua en una olla de presión, hablando en contra de su hermano. María quitó la vista de Dios y la puso en su hermano, y lo vio como simplemente su hermano, y se volvió un poco racista y juzgó a Moisés porque se había casado con una mujer etíope, era de piel morena. Séfora no era tan buena pieza, y de seguro ellos se dieron cuenta que Séfora no era tan buena pieza. Séfora le hizo la vida amarga a Moisés hasta cierto sentido. Y Moisés consiguió mujer, pero no consiguió esposa. Pero en asuntos de marido y mujer, nadie se tiene que meter, a menos que lo inviten. Moisés llegó huyendo de Egipto a Madián y se encuentra con un conflicto en el pozo. 7 muchachas tratando de darle de beber a sus ovejas, y todos los pastores, con un machismo terrible, las espantaban y las quitaban y no permitían que ellas le dieran de beber a sus ovejas. Por lo tanto, ellas duraban mucho tiempo para llegar a casa, porque siempre tenían que esperar hasta que todos los hombres terminaran
para ellas darle de beber a sus ovejas. Pero llegó Moisés, un militar entrenado en los ejércitos egipcios. Cuando vio que estaban maltratando a las 7 muchachas, intervino. Si hubo pelea o no hubo pelea, no sé, pero lo que sí sé es que ese día las muchachas llegaron temprano a casa y el papá se sorprendió y dice: ¿qué pasa? ¿Por qué vienen tan temprano? Y ella le dice: un varón en el pozo peleó por nosotros y dimos de beber a las ovejas rápido. Vayan a traer ese varón. Imagínate, hermano, 7 hijas, ni un varón. Y llega un varón por ahí, tráiganlo. Y fueron a traerlo, a llamarlo. Y se sentó el sacerdote Madián con Moisés. Y lea bien la palabra y vea bien lo que dice la Biblia. Dice que Moisés acordó vivir allí y convino con Madián. ¿Alguien puede decir conveniencia? Busque esta palabra y se dará cuenta que hubo una conveniencia de tomar a una de las hijas de Madián como su esposa. Y si la costumbre árabe seguía haciendo darle la más grande, le dieron a la mayor, a la mandamás, a Séfora. Y Séfora nunca miró a Moisés como el hombre de la casa. Siempre lo vio como el empleado de papá. Siempre lo vio como el fugitivo de Egipto. Y nunca lo respetó. No se pongan tan serias, hermanas. Terminen el final. Voy a terminar la historia y luego hacen su conclusión. Cuando había que circuncidar al niño, porque nacieron los niños, y él dice: hay que circuncidar a los niños. Ella dice: no. Dice: nosotros circuncidamos a los niños al 8º día. Ella dice: ustedes los circuncidarán al 8º día. Nosotros los circuncidamos a los 13 años. Y aquí no estás en tu tierra, aquí estás en mi tierra. Ellos circuncidan a los niños a los 13 años porque Abraham circuncidó al hijo de Agar, Ismael, a los 13 años. Mientras que Israel circuncida al 8º día. Y Dios llama a Moisés para liberar al pueblo. Y allá va Moisés con su esposa Séfora y los niños a liberar al pueblo. Pero Moisés va en desobediencia y no se puede hacer la obra de Dios en desobediencia. Y ahí van en una parada en la noche. El ángel de Jehová salió para matar a Moisés. Y cuando el ángel de Jehová va a matar a Moisés, Séfora se apresuró, buscó una piedra filuda, tomó el prepucio de su hijo y lo cortó de un solo golpe y se lo tiró a los pies de Moisés. Está enojada. Si no hace ese acto, Moisés muere. Pero ella le grita: me eres un marido de sangre. Y luego dice la palabra: lo dejó ir. ¿Alguien puede decir conmigo? Lo dejó ir. Eso implica que ella con sus niños se volvió a su casa. Y de ahí en adelante se nos desaparece Séfora por un buen tiempo del escenario. Moisés libera al pueblo. Moisés está en el desierto. Moisés guía al pueblo. Y Moisés dice: mejor solo. Ustedes saben cómo dijo: mejor solo
se le olvida que es casado. Está haciendo la obra de Dios. Pero dijo su suegro Jetro: a si no le llevo la mujer, se muere solo. Y agarró a Séfora y a los 2 niños y se los llevó al desierto. Y le dijo: aquí está tu mujer y tus hijos. Y él dice: oh, muy bien, está bien. Y comienza otra vez el problema. Ella no ha cambiado de carácter. Y Moisés entonces se va desde muy temprano en la mañana. No voy a decir hora, iba a decir las 4 de la mañana, pero no voy a ponerle nada que la Biblia no tenga escrito. Él se iba tempranito y regresaba lo más tarde que pudiera. ¿Para qué? ¿Para qué? Para servir al pueblo. Estaba sirviendo al pueblo. Hay hermanos que tienen 2, 3 trabajos. ¿Y por qué trabajas tanto? Prefiero trabajar y no llegar a la casa, hermano. Pero aquí no hay ni uno. Yo sé que aquí no hay ninguno. Jetro le dijo: Moisés, si sigues así te vas a morir. Pero la preocupación de Moisés, de Jetro, no era tanto el tiempo que él pasaba allá afuera, sino no está atendiendo ni a mi hija ni a mis nietos. Y fue tan grande el fracaso. Usted que es siervo de Dios, escuche por favor. Fue tan grande el fracaso de Moisés que sus nietos, dice el libro de Jueces, fueron sacerdotes de un templo de ídolos, hasta que fueron tomados cautivos por el imperio. Si no cuidas tu casa, ¿de qué sirve ser tan famoso como Moisés? De seguro algo vio María. Y María miraba a su hermanito y pensaba que Moisés era simplemente su hermanito. Y abrió la boca. Olvidó que Moisés era el ungido de Dios, el escogido de Dios. Y María encabeza la crítica. Y no era tanto el asunto del matrimonio. El asunto del matrimonio era como un punto de partida para manifestar su inconformidad con el liderazgo de Moisés. Porque ella se había orgullecido. Porque el don de profecía le había envanecido. Y por eso ella fue rápida en criticar. Hermana, hermano, tú que tienes un don de Dios, nunca olvides que los dones son para servirle a otros. No conozco un árbol que se coma sus frutos. Y cada hijo de Dios es como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todos los árboles dan su sombra o dan su fruto para otros. Y si Dios te ha dado dones, si Dios te ha permitido que seas un instrumento de bendición en la iglesia, que no se te suba a la cabeza, porque el que da también puede quitar. Y si Dios te ha dado un don de profecía o cualquiera de los dones que Dios te dé, úsalo para la gloria de Dios, pero nunca, porque algunos se creen más que el pastor cuando tienen un don. Ya sienten que son grandes y que se merecen ser respetados y honrados. Esto es exactamente lo que le pasó a María.
difama, habla en contra de Moisés. Le faltó el respeto a la autoridad que Dios había puesto en Israel. Los murmuradores no respetan ninguna autoridad, sea del cielo, de la tierra. Ella cometió el grave error de murmurar contra su hermano. Y la murmuración es la conversación en prejuicio de un ausente, sin considerar que esta murmuración acarrea consecuencias. María sufrió en carne propia el haberse rebelado en contra de su hermano. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿a quién estás prestando tu oído? ¿Estás permitiendo que alguien ponga basura en tu oído? ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿Estás repitiendo lo que estás oyendo sin estar seguro que eso que estás repitiendo es verídico? María y Aarón perdieron el gozo y soltaron la lengua, hablando en mal del que ellos miraban simplemente como su hermano, pero que en grado eclesiástico, jerárquico, es el siervo de Dios, es el hombre a quien Dios había puesto para que guiara al pueblo. Protestaron con envidia, no estaban de acuerdo al exclusivismo de Dios. Muchas veces Dios hace cosas que a nosotros nos parece que no tienen sentido, pero Dios nunca se equivoca. Y ellos dijeron, bueno, Dios habla por Moisés, pero he aquí la profetiza. Yo también he profetizado, a mí también Dios me usa. Dice Números 12:2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y aunque Moisés no lo oyó Jehová. Ellos realmente lo que querían era una posición de relevancia en la élite. Ellos querían ser tan notorios como Moisés. Estaban no conformes con la posición que Dios les había dado, profeta y sumo sacerdote. Ellos querían más, tenían envidia. La envidia es el deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Y un envidioso no es feliz. En el capítulo anterior de Números, Dios distribuyó el espíritu de Moisés en 70 varones. Y estos fueron instrumentos de Dios para bendecir al pueblo y no cesaban de profetizar. Pero entre estos 70 varones no se encontraba Aarón ni tampoco María. Y entonces ellos se autopromueven. Están buscando reconocimiento. Están buscando posición. Están queriendo ponerse ellos mismos donde Dios no los ha puesto. Pero alguien puede decir conmigo, y Jehová oyó. Porque esa es una de las circunstancias que muchas veces el ególatra o la persona celosa no puede entender. Es que Dios todo lo ve y Dios todo lo oye.
Porque Dios está en todo lugar. Porque nada hay oculto delante de Él. La idolatría, los celos y la ambición pueden neutralizar a un ministerio. A María Dios la había usado desde niña. María fue el instrumento que Dios usó para salvar la vida de Moisés. A Aarón Dios lo levanta como vocero y luego como el sumo sacerdote, una posición elevada. Pero no estaban conformes. Ellos querían ser igual que el siervo que Dios había escogido para guiar al pueblo, y acarrearon sobre sí la disciplina de Dios. Dice 12:3 de Números que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Moisés había graduado de manso en el desierto. Dios había moldeado su carácter a tal manera que no había sobre toda la faz de la tierra un hombre tan manso como él. Lo oyó que estaban hablando de él y no dijo nada. No respondió a la murmuración. No trató de defenderse. Simplemente dejó el agravio en las manos de Dios. Y dice la Biblia en Números 12:4 que luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos. El mismo pueblo había pedido que el tabernáculo de comunión estuviera retirado del campamento. Ellos no querían nada que ver con Dios, que fuera Moisés el que hablara con Dios, porque cada vez que Dios hablaba con Moisés, Moisés venía con su rostro brillante, y ellos dijeron: el trato que sea con Moisés, y Moisés que nos transmita la información. Pero esta vez Dios ordena una reunión extraordinaria. Dios cita a los tres: a Moisés, a Aarón y a María. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y Dios se puso a la puerta del tabernáculo. Y Dios apartó a Aarón y a María para reprenderles, y salieron ambos. Y Dios les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¡Qué testimonio! Hay profetas a los que he de revelarles palabra, pero lo voy a hacer por medio de sueños y visiones. Pero hay entre ustedes alguien que es mi siervo, y con mi siervo, le dice el Señor, voy a tener un trato directo, un trato de tú a tú, de cara a cara. Hablaré con él claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y luego Dios hace el reclamo, y no tiene nada que ver con la mujer cusita con la que Moisés se había casado, porque Dios conoce las causas que provocaron la rebelión. Y Dios les pregunta: ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Mire qué extraordinario esto. Mi siervo Moisés, el varón que Dios escogió, el hombre de la hora, el hombre del momento. Moisés tenía una posición de autoridad y una investidura de parte de Dios, y eso ellos debían respetarla.
Hay que respetar la unción de los hombres de Dios. Es posible que algunas condiciones físicas de algunos siervos de Dios sean el causal de burla, de risa, pero hay que tener mucho cuidado, porque la unción, la investidura de Dios sobre una persona se tiene que respetar. La Biblia dice que Elías provocó un avivamiento en Israel cuando hizo descender fuego del cielo sobre el holocausto, sobre el sacrificio que él había preparado. Él mató a los profetas de Baal y toda la nación supo quién es Jehová. A la partida de Elías al cielo, él lanza el manto sobre Eliseo, y Eliseo, que había pedido una doble porción de la unción del Espíritu Santo, la recibe, y cuando va de regreso hizo lo mismo que hizo Elías para secar las aguas del río Jordán. Golpeó las aguas con el manto y gritó diciendo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y las aguas se secaron. Tenía una unción poderosa, sanó enfermos, el Espíritu de Dios estaba sobre él. La primera generación sabía de la unción de este hombre, pero sus hijos no lo sabían. Qué terrible situación cuando la segunda generación no respeta la unción del hombre del momento, del hombre de la hora. Y cuando él va pasando, los muchachos comienzan a burlarse de él y a decirle: calvo. Si hay un calvo aquí, no lo volteen a ver. Oye, calvo. Porque se puede enojar. Porque los siervos de Dios también se enojan. Porque no dejan de ser hombres. Dile que está a tu lado: los siervos de Dios no dejan de ser hombres. No son superhombres. Y él va, imagínalo, él va por esos pequeños caminos que había en ese tiempo, y los muchachos detrás: calvo, viejo calvo. Y él dice: ay, Señor, Señor, Señor. Y los muchachos detrás: calvo, viejo calvo. Y en un momento perdió la paciencia, se volteó y les dijo: malditos. Y todo lo que un siervo de Dios bendice es, parece que no están aquí conmigo, todo lo que un siervo de Dios bendice es bendito, y todo lo que un siervo de Dios maldice es. Vinieron dos osos y despedazaron a 42 muchachos. Ese día hubieron 42 cadáveres por faltarle respeto a la unción del hombre de Dios. Mis amados, David fue un rey sin trono por muchos años. Y Saúl fue un rey con trono, pero despreciado de Jehová. Y Saúl pasó muchos días de su vida buscando a David para matarlo, y respetando la unción de Dios sobre David. Y dice 1 Samuel 26:8 en adelante: hubo un momento en la historia en que se encontraron dentro de una cueva, y David tiene la oportunidad para dar el golpe mortal. Abisai le dijo a David: hoy ha entregado Dios
a tu enemigo en tus manos. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no tendré que darle un segundo golpe. Es fácil confundir una oportunidad de matar, confundirla como que sea parte del plan divino. Dios te lo ha entregado en tus manos. Hoy es el momento para acabar con él. Y David respondió: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. El Señor no le permite bajo ninguna circunstancia a él, con el conocimiento que tiene, tocar al ungido de Dios. Hermanos, yo entiendo que el mensaje se tornó como así un poco serio, ¿no? Pero Dios está hablando aquí. La iglesia crece y se mantendrá en un continuo crecimiento para la gloria de Dios. Pero cada quien tiene que reconocer en qué lugar Dios lo ha puesto y trabajar en ese lugar para la gloria de Dios. Tú no necesitas abrir puertas, forzar puertas. Dios abre las puertas. Y si una puerta se cierra, es porque Dios abrirá una puerta más grande para ti. No tienes que empujar, no tienes que exigir, no tienes que demandar. Dios te conoce desde el día que Dios te conoce desde antes que estabas en el vientre de la madre. Y Dios ya tiene un plan diseñado para cada uno de nosotros. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hebreos 13:1 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Dios advierte a tener mucho cuidado al emitir juicio. Como hombres, los siervos de Dios no son perfectos. Como hombres, los siervos de Dios siguen siendo hombres. Y Dios no nos ha llamado para ser jueces. Dios nos ha llamado para orar por ellos, para bendecirlos y ayudarles. Porque cuando nosotros apoyamos el trabajo que hacen los siervos de Dios, Dios está contento. Porque cada uno de aquellos que ha sido llamado de parte de Dios es siervo de Dios. Vamos al tabernáculo de regreso. Y la nube que representa la presencia de Dios se apartó del tabernáculo. Y aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. María recibe el castigo de la lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa que llena el cuerpo de úlceras malignas. Un leproso era considerado como un muerto en vida. No es lo mismo la fidelidad a Dios o la fidelidad al siervo con la lealtad. Dios espera que aquellos que sirven en su obra sean leales al hombre que Dios ha llamado. Porque el fiel va a todos los cultos, pero el fiel va cuando hay peligro. El fiel no dice nada, mientras que el leal, aunque no pueda llegar a ese culto, avisa que hay peligro, porque trabaja para el engrandecimiento de la obra de Dios, y su objetivo es siempre
siempre proteger la obra de Dios. Y en este caso, estos dos hermanos de Moisés se llenaron de envidia, criticaron a su hermano, y Aarón se mantiene en su misma posición de sacerdote, pero bajo la autoridad de Moisés, y dice: ay, Señor mío, ya no es su hermano. Reconoce quién es Moisés, el siervo de Dios. Ay, Señor mío, ahora es su Señor. Ahora reconoce que la unción de Dios está sobre Moisés. No seas tarde cuando tengas que reconocer que la unción de Dios reposa sobre sus llamados, y que Dios dice en su palabra: a mis ungidos. A ver, nadie me ayuda. ¿Qué dice Dios en su palabra? A mis ungidos no toquéis. A ver, dígale al que está a su lado. Dice la palabra: a mis ungidos no toquéis. Y dice Aarón: no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No queda otra cosa más que pedir perdón, porque dice que no quede ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre su madre tiene ya medio consumida su piel. El Señor dice: no voy a sanarla, porque si un padre escupe sobre el rostro de su hija, no queda 7 días inmunda, pues 7 días ella debía estar fuera del campamento. Y se detiene el caminar del pueblo de Israel. Y todos preguntaban: ¿y por qué no avanzamos hacia la tierra prometida? Y respondían: porque estamos esperando a María, que está en disciplina. 7 días sufriendo fuera del campamento, una enfermedad contagiosa, peligrosa. Y Dios no solo la disciplina, sino también neutraliza su ministerio. Aarón se mantiene como sumo sacerdote, pero María nunca más vuelve a profetizar. Y en la siguiente parada del pueblo de Israel, María murió. El hombre es arquitecto de su propio destino. Dios tiene planes y propósitos para ti. Dios quiere bendecirte. Dios quiere usarte. Todo en su tiempo, todo en su momento. Quiero concluir diciendo que Dios es un Dios grande, que usa las vidas de la gente, usa las vidas de sus siervos, y la obra de Dios ha de continuar, y el crecimiento ha de continuar en forma ilimitada, pero cada quien haciendo su trabajo para la gloria de Dios. No importa lo que te toque hacer, hazlo para la gloria de Dios. Dale gloria a Dios por los hombres que Dios ha puesto en el liderazgo de su obra. Nunca quites el respeto a los hombres que Dios ha llamado, porque Dios honra a los que le honran y bendice a aquellos que honran a sus hijos. Nos ponemos de pie, hermanos, un momento, por favor. Muchas personas piensan que nuestro Dios es un Dios que se puede echar a la bolsa, o se puede simplemente cargar colgando, cuando nuestro Dios es un Dios poderoso, glorioso. A través de esta historia hemos visto la manifestación del poder de Dios. Llama a Aarón, llama a Moisés, llama a María. A Moisés le llama en el desierto, desde la zarza ardiendo, para ir a liberar a un pueblo que nada ni nadie en esta tierra le hubiera podido liberar. Pero Cristo rompe las cadenas de la esclavitud. Hoy lo que tenemos es la esclavitud del pecado, vicios, ataduras. Cristo rompe las cadenas
pasaron el mar rojo, pasaron en seco, el mar se abrió, porque Dios es poderoso, porque no hay nada imposible para Dios. Cantaron el himno de victoria. Tú también puedes cantar tu himno de victoria. Tú también puedes salir a la otra orilla de tu problema, de la enfermedad, del conflicto, de la situación que te está tocando vivir. Para ti también hay un himno de victoria que puedes escribir y cantar y declarar que Dios es un Dios grande y poderoso. También Dios juzga a aquellos que desobedecen su llamado, aquellos que descuidan y abren su boca y critican con facilidad a los siervos de Dios. Nuestro Dios es un Dios grande y poderoso, que ama, que bendice. Yo sé que el final de esta historia es triste. Terminamos con el cadáver de una mujer, pero quiero decirte que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios bendice. Si esta noche yo quiero hacer dos llamados, pero el primer llamado que quiero hacer es: habrá esta noche alguien que quiera ser libre del pecado, libre de las cadenas que le atan, libre de condenación. Dice la Biblia que ya no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Si esta noche alguien quiere recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador, yo le invito a que venga rápidamente al altar. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle a Dios perdón por tus pecados, y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Habrá una dama, un caballero que quiera recibir a Jesús esta noche y venir a este lugar y recibir la bendición de la salvación. Esta puede ser tu noche de victoria. Si hay algún amigo contigo, invítalo para venir al altar y recibir a nuestro Dios poderoso, glorioso, majestuoso Salvador. Un Dios que bendice, un Dios que rompe cadenas, un Dios que perdona el pecado, un Dios que está presto para sepultar nuestros pecados en lo profundo del mar y nunca más acordarse de ellos. Esta es tu noche de victoria. Esta es la noche en que puedes marcar la historia con un antes y un después. Esta puede ser la noche en que encuentras el gozo y la paz que solo Dios puede dar.